Bien, buen día a todos. Bienvenidos a esta sesión en donde vamos a desarrollar un tema importante. Para ello, aquí tenemos en pantalla pues el tema, ¿no? Que es neuroergonomía, diseño cognitivo de puestos de trabajo. Recordemos que en seguridad y salud en el trabajo, pues muchas veces cuidamos el cuerpo, ¿no? Damos los EPPs, enseñamos las posturas, ¿no? Posturas adecuadas, controlamos la carga, hablando a nivel ergonómico, pero ¿qué pasa con la mente, ¿no? ¿Cómo cuidamos la atención? ¿Cómo cuidamos la memoria, esa concentración que debe de tener el trabajador? ¿No? ¿Quién se encarga de evitar que un trabajador termine agotado mentalmente, aún sin moverse de su espacio? Y a eso se dedica justamente la neuroergonomía, que es una forma de pensar el trabajo desde lo que pasa dentro del cerebro, ¿no? No se trata de poner, digamos, aquí la iluminaria adecuada o cambiar muebles, sino se trata ya de entender cómo funciona aquí la mente, cómo funciona el cerebro humano para que pues el entorno no confunda, no canse, no distraiga. En otras palabras, se diseña el trabajo para ayudar a pensar mejor. Para continuar, vamos a ver aquí un pequeño fragmento de este video en donde nos va a dar a entender parte de neurociencia, ¿no? Cómo la neurociencia hace que nosotros podemos actuar de la manera correcta. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a BBVA Aprendemos Juntos. Qué proyecto tan expansivo, qué alegría que contaran conmigo para estar hoy en este nuevo viaje que va a ser más personal, donde nos vamos a poder ver con vosotros, con un público, así que muchísimas gracias de corazón. Y me hace mucha ilusión estar en esta primera edición y contad conmigo en el resto. Una pregunta que me hacen muchísimo es, ¿de verdad utilizamos el 5% o el 10% de nuestro cerebro? Esa es una. Y la otra que me hacen casi todos los días ¿es verdad que podemos entrenar nuestro cerebro para vivir mejor? O sea, ¿es verdad que yo puedo cambiar cosas que creo que son de mi personalidad, inamovibles, que yo he visto en mis padres? Que puede ser tendencia a deprimirme o que me cuesta concentrarme o que no llevo muy bien la gestión emocional o que tiendo a procrastinar o que tengo una autoestima un poco baja. ¿Todo eso de verdad se puede cambiar? Y siempre voy a hacer la misma respuesta y creo que cada día que sigo trabajando en neurociencia mi respuesta es todavía más rotunda y es sí. Por supuesto que podemos cambiar nuestro cerebro. Por supuesto que puedes ver cómo tu personalidad, aunque haya muchos años, mires para atrás y veas que durante muchos años ha sido de una determinada manera, tú puedes hoy en día ver cómo eso que pensabas que era inamovible ha cambiado. Bueno, quienes no me conocéis, yo soy Ana Ibáñez, soy neurocientífica, me dedico al estudio del cerebro y además soy una neurocientífica en ese sentido de neurociencia aplicada. A mí me interesa el cerebro de todos nosotros en el día a día. Hago investigación continua, trabajo con laboratorios de investigación, con universidades, estoy muy al día de lo que se está investigando, pero a mí lo que me interesa es qué de todo eso podemos traer hoy para cambiar de verdad nuestro cerebro, para esto que os estoy diciendo que se puede cambiar sea una realidad. Soy la directora de unos centros de entrenamiento cerebral que se llaman Mind Studio, que están aquí en España, pero la verdad es que nos movemos por todo el mundo. Y escribí un libro que se llama Sorprende a tu mente, que intenta acercar todavía más la neurociencia con cosas muy concretas para que podamos aprovechar todos esta posibilidad de cambio. Aquí se viene una cosa curiosa y es por donde quiero empezar. Y es que tenemos que entender que el cerebro que nosotros tenemos no está hecho para el siglo XXI. Y esa es la razón por la que la Organización Mundial de la Salud, por desgracia, nos da unas cifras que son bastante alarmantes. La tasa actual de insomnio es simplemente la incapacidad que tiene nuestro cerebro para dormir porque está demasiado alerta, porque piensa que dormir le pone en peligro. Ese es el insomnio. Bueno, las tasas están dentro del 40%, siendo que dormir es una de las
de los principales regalos que le tenemos que hacer a nuestro cerebro para que funcione bien. Tantas cosas se nos hacen difíciles por no haber podido descansar bien. Bueno, pues es el 45%, el 40%. Y las mujeres, además, estamos más por encima de ese porcentaje. La tasa de depresión nos dice, son muy altas, pero yo que veo a cientos de personas, os diría que si no solamente hablamos de depresión, sino de estados un poco más deprimidos, es decir, de no sentirte con las ganas de vivir y con esa energía vital que te lleva a lanzarte a la vida, pues es bastante mayor de la que está diciendo la Organización Mundial de la Salud. Y esto no puede ser. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Será que estamos todos nosotros mal? ¿Será que no estamos a la altura de los tiempos? Pues mira, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que nuestro cerebro nos está pidiendo hoy en día una evolución más rápida de la que nuestro cerebro puede dar. ¿Cuál es la buena noticia? Que os estoy diciendo que lo podemos entrenar. Entonces, por primera vez en la historia, y ahí yo agradezco que en mi vida me dedique a esto, por primera vez en la historia podemos ver que tenemos herramientas para acelerar la evolución lógica, biológica. Si nosotros nos dejamos simplemente ser, vamos a esperar a muchos miles de años para que nuestro cerebro pueda darnos lo que necesitamos hoy en día. Por suerte, lo podemos acelerar y os voy a decir cómo. Una de las habilidades que tiene nuestro cerebro y que es importantísima, la compartimos con el Homo sapiens sapiens, al que nosotros pertenecemos, y es la misma habilidad que nos hizo este tipo de cerebro hace 200 o 300.000 años. O sea que no hemos evolucionado mucho más que desde hace 200 o 300.000 años. Y esa es la capacidad que tiene nuestro cerebro para asegurar nuestra supervivencia, para ser un radar en el mundo e intentar ver por nosotros qué de lo que estamos recibiendo es una amenaza o no. ¿Cuál es el problema? Que nuestro cerebro de hoy en día, del siglo XXI, se ha quedado pegado a una habilidad que es necesaria, que por eso estamos aquí, pero no hace bien otra, que es darnos la seguridad y la fuerza cerebral necesaria para afrontar los retos del día a día. Nos deja mucho más asustados en ese sentido. Bien, lo vamos a dejar ahí el video. Estamos compartiendo lo que es el enlace para que pues ustedes vayan a visualizarlo. Es un video sumamente importante, interesante, en donde nos muestra pues los secretos de la neurociencia, ¿no? Nos hace entender cómo el cerebro es parte fundamental de nuestro comportamiento, de nuestras emociones también. Que seguros para que demos pasos adelante. Y si me preguntáis a mí, como... Ok, vamos a ir a la parte importante de esta sesión. Para ello vamos a entender qué es neuroergonomía, ¿no? Ahí como se muestra en la diapositiva, se trata de poder adaptar aquí el trabajo no solo al cuerpo, ¿no? Sino también pues a la mente. Muchas veces aquí se habla de sillas ergonómicas, de cuidar la postura del trabajador o el peso que se levanta, pero se deja de lado algo clave que es cómo trabajar el cerebro mientras hacemos nuestras actividades, nuestras tareas, ¿no? Y esta disciplina justamente estudia cómo las personas piensan, ¿no? Prestan atención, recuerdan cosas y toman decisiones en el trabajo. Y a partir de eso ya buscan mejorar los lugares donde trabajamos para que pues esas funciones mentales no se saturen. Es decir, ayudan a que la mente no se agote, ¿no? Que no haya errores por distracciones, que no haya actos inseguros, actos subestándar, ¿no? Que no se olvide información importante que quizás se comparte ahí en las capacitaciones, en las charlas, y que se puede decidir con claridad aquí también. Por ejemplo, ¿no? En una empresa aquí, cuando un operario tiene frente así una pantalla con muchos botones, luces, alarmas y datos, si todo eso está mal distribuido, pues su cerebro tiene que hacer aquí un esfuerzo muy grande para entender qué es lo que está pasando ahí en su entorno, ¿no? ¿Qué botón tocar? Y qué decisión tomar en ese momento. Y esa confusión mental pues puede causar también errores o incluso accidentes laborales. En cambio, si ese panel, ¿no? Esa misma situación está diseñado pensando en cómo el cerebro capta mejor la información, ¿no? Con colores simples, botones bien ubicados y señales claras, entonces ahí ya el trabajo fluye mejor y la persona también ya se siente más segura. Justamente ahí, ¿no? La neuroergonomía ayuda a que el trabajo sea más natural para el cerebro.
No se trata solo de evitar accidentes, sino también se trata de mejorar lo que es el rendimiento, de reducir el cansancio mental y de proteger la salud de los trabajadores, que es lo más importante, ¿no? Y lo mejor aquí es que con pequeños cambios ya se pueden ver grandes mejoras, teniendo aquí y aplicando lo que es la neuroergonomía. Para continuar, tenemos aquí la diferencia entre ergonomía tradicional y la neuroergonomía. Durante años, pues se habló mucho de ergonomía, ¿no? Pero siempre desde lo físico, cómo sentarse, cómo levantar peso, cómo usar una herramienta. Eso se le llama ergonomía tradicional. Sirve mucho, claro, porque pues proviene aquí de ese estudio, ¿no? Para poder evitar lesiones en la espalda, lesiones en las muñecas, lesiones en las piernas, lesiones en general musculoesqueléticas y hace que el cuerpo sufra menos. Pero algo que no se veía antes, que es el cansancio mental, por eso aquí nace la neuroergonomía, ¿no? Y esta se enfoca en cómo funciona el cerebro cuando uno trabaja. Por ejemplo, ¿no? En una oficina, como sabemos, muchas personas, muchos trabajadores pueden tener una silla ergonómica y una mesa a la altura correcta, pero aún así terminar el día con dolor de cabeza, tensión y errores en lo que pues podría cometer en su día laboral. ¿Por qué pasa esto? Porque pues están sobrecargadas mentalmente, ¿no? Con demasiadas tareas, en muchas ventanas abiertas en la computadora, correos, alarmas, llamadas y todo al mismo tiempo. Entonces, mientras que la ergonomía tradicional aquí ayuda a cuidar lo que es el cuerpo físico del trabajador, la ergonomía, la neuroergonomía cuida lo que es la mente del trabajador. Ambas son necesarias, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, aquí un conductor de buses podría necesitar una buena postura al manejar, ¿no? Eso ya sería ergonomía de la parte física. Pero también necesita señales en la carretera que sean fáciles de entender sin confundir al trabajador, ¿no? Al conductor para no tomar decisiones equivocadas. Y justamente ahí ingresa lo que es la neuroergonomía, ¿no? Esa tabla que estamos mostrando ahí en la diapositiva resume, ¿no? La ergonomía tradicional que se centra en lo físico, la neuroergonomía que se centra más en lo mental y pues si se combinan bien se logra ahí un trabajo mucho más seguro, mucho más saludable y más eficiente para el trabajador. Muchas veces se habla aquí de poder proteger a los trabajadores de esfuerzos físicos, ¿no? De caídas, de lesiones. Eso está bien, claro que sí, pero hay algo aquí igual de importante que no siempre se toma en cuenta, ¿no? Y es la mente, parte entonces de seguridad, ¿no? Ya que la mente también se cansa, se tiende a agotar y cuando la mente se sobrecarga, los riesgos también aumentan. En el día a día, por ejemplo, ¿no? Los trabajadores no solo usan lo que son las manos o los pies, sino también usan su memoria, usan su atención y su capacidad de poder decidir. Por lo que un error pequeño puede pasar, ¿no? Porque pues alguien está distraído, confundido, tiene demasiada información en la cabeza. Por ejemplo, ¿no? En una línea de producción, supongamos, si el trabajador tiene que leer muchos números, ¿no? Seguir pasos complejos o estar pendiente ahí de varias alarmas a la vez, llega entonces aquí un momento en que su cerebro ya no da más, ¿no? Se le pasan cosas o se equivoca. También ocurre aquí en oficinas, una persona frente a una pantalla todo el día, con varias tareas al mismo tiempo, muchas reuniones, correos urgentes, ¿no? Y muchas actividades, aquí puede llegar al final del día sin energía mental. Esto no se ve a simple vista, ¿no? No deja lesiones físicas, pero también tiende a enfermar al trabajador, ¿no? La falta de claridad en las tareas, los cambios constantes y esa presión excesiva, que son cosas que afectan directamente la mente. Por eso es fundamental aquí que al diseñar el trabajo, no solo se piense en la silla ergonómica, ¿no? En la mesa que debe de estar a la altura correcta, en la iluminación, en el esfuerzo físico, sino también en cómo ayudar a que la mente trabaje con claridad, ¿no? Por ejemplo, se puede organizar mejor la información en una pantalla, usar colores que no distraigan, reducir los pasos innecesarios y dar pausas también para que pues, el cerebro pueda descansar.
Y cuando ya se cuida esa parte mental del trabajador, entonces ellos van a cometer menos errores, ¿no? Se van a sentir menos cansados, se van a concentrar más y en general hacen mejor su trabajo. Eso no es parte entonces solo del trabajador, sino parte también de la organización. Porque no solo mejora aquí la seguridad, sino también mejora la calidad y la productividad, que ahí también ya se ve beneficiada la empresa. Por eso, pues hoy más que nunca es clave pensar en la mente como parte central del diseño de trabajo, ¿no? Y no solo en la parte física. Tenemos aquí los procesos cognitivos relevantes en el trabajo. Como pueden ver ahí, el primero es la atención, que es la capacidad de poder enfocarse en algo sin distraerse. Aquí si la persona pues no logra concentrarse, empieza ya a cometer errores, ¿no? Se salta pasos o pierde el control de la tarea. Por ejemplo, para que se entienda un poco mejor esta parte, en una planta, digamos, embotelladora, ¿no? Un trabajador que debe de revisar si una botella está bien sellada, necesita estar atento todo el tiempo, ¿no? Si hay mucho ruido o si tiene que revisar varias cosas a la vez, entonces también se distrae y se le puede pasar algunos errores. Otro proceso clave es la memoria, sobre todo la memoria de corto plazo, ¿no? Que es la que usamos para poder recordar las instrucciones, los números, los códigos o pasos de una tarea. Por ejemplo, un operario que prepara aquí mezclas debe de recordar la secuencia correcta de los ingredientes, ¿no? Y si la información no está clara o no es muy larga, entonces su memoria se puede saturar y puede cometer también un error. También está la percepción, que aquí es como la persona capta lo que pasa a su alrededor, ¿no? Referente a las luces, iluminación, sonidos, movimientos y las señales. También está la toma de decisiones, que es un proceso mental clave. Muchas veces, pues en el trabajo hay que decidir rápido, ¿no? Si detener una máquina, si llamar al supervisor, si seguir o parar. Por ejemplo, ¿no? Un conductor de grúa tiene que decidir aquí en segundos si una carga es segura de mover o no es segura. Y si tiene dudas, si hay mucha presión o si la información no está bien, entonces puede decidir mal, ¿no? En ese momento puede tomar una decisión equivocada. Finalmente, el tiempo de reacción, que también es parte de aquí, ¿no? Que es lo que tarda una persona, lo que tarda un trabajador en poder actuar después de detectar algo. En trabajos donde hay riesgos, como en una en seguridad industrial o en un manejo de maquinaria, este tipo debe de ser corto, ¿no? Este tiempo debe de ser corto. Pero si el trabajador está mentalmente cansado o si el entorno está mal diseñado, entonces puede reaccionar tarde a esa situación. Y todos estos procesos que hemos mencionado eh, deben de trabajar juntos, ¿no? Y si uno falla, pues el trabajo se vuelve más difícil y peligroso para el trabajador. Ahora, ¿qué es la carga cognitiva? Cuando se habla de carga cognitiva, ya se está hablando del peso que tiene una tarea, ¿no? De una actividad, pero no de un peso físico como tal, sino de un peso mental. Es ese esfuerzo que hace el cerebro para poder entender lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Para poder recordar lo que tiene que hacer y para decidir lo correcto. Este tipo de carga, pues no se ve, pero se siente, ¿no? Existen tres tipos de carga cognitiva, como se puede ver ahí en la diapositiva. La primera es la propia de la tarea, carga propia de la tarea, que pues tiene que ver con lo difícil que es por naturaleza, ¿no? Por ejemplo, si alguien trabaja con fórmulas, números o tiene que seguir instrucciones muy detalladas, entonces su mente trabaja más porque pues la tarea es más compleja. El segundo tipo es la carga innecesaria, ¿no? Que aparece cuando la tarea está mal presentada, ¿no? Mal organizada. Por ejemplo, si un trabajador necesita seguir un procedimiento y este está mal redactado, ¿no? Con letras muy pequeñas o pasos mal ordenados, esto también le está exigiendo más esfuerzo mental del que debería utilizarse.
También pasa cuando pues una pantalla tiene demasiadas opciones o cuando hay mucha alarma sonando al mismo tiempo, ¿no? Todo eso confunde, cansa y lleva también a que el trabajador pueda cometer algún error dentro de sus actividades. El tercer tipo es la carga útil, que es la que sí vale la pena, ¿no? Es el esfuerzo que uno hace para poder aprender algo nuevo o para mejorar cómo se hace una tarea. No se trata de eliminar toda la carga mental, sino se trata de poder quitar lo que no está bien, ¿no? Lo que estorba y dejar que lo que realmente ayuda. Por eso, conocer esta carga cognitiva ayuda pues a mejorar ese diseño de trabajo, ¿no? A nivel de neuroergonomía. Y si se organiza bien la información, se elimina cosas innecesarias y aquí parte de las actividades, pues se está dando ese tiempo para pensar y ya la mente pues no se satura, sino ya hay una mente saludable, ¿no? En donde protege también a los trabajadores y mejora ese desempeño que puedan tener en sus actividades. ¿Cuáles son las señales de sobrecarga cognitiva? ¿No? Cuando una persona está sobrecargada mentalmente, aquí el cuerpo y la conducta también lo muestran. Hay señales claras que se pueden detectar en el trabajo y es importante reconocerlas a tiempo cada una de ellas. No siempre se trata de que el trabajador esté distraído por gusto o que no quiera hacer bien las cosas. Muchas veces pues su mente ya no da más. Una de las principales señales es el olvido de las tareas o de los pasos, ¿no? Incluso de los más simples. Por ejemplo, en un área de despacho, digamos que el personal puede comenzar aquí a olvidar incluir los documentos, las etiquetas o firmar formatos que normalmente nunca se las pasaba. Ya esto no es parte de descuido, sino ya es parte del tema de sobrecarga de trabajo. Otra señal común es el aumento de errores, que por ejemplo un técnico en mantenimiento que antes hacía sus revisiones sin fallas, empieza ya a equivocarse a poder ajustar alguna pieza, ¿no? Al registrar datos. Esto ocurre porque pues, su mente está trabajando ya bajo presión o con muchas tareas al mismo tiempo. También aparece la fatiga mental que pues puede sentirse aquí con dolor de cabeza, sensación de pesadez o dificultad para pensar con claridad. Esto es muy común, ¿no? En personas que trabajan frente a una pantalla todo el día, también recibiendo mensajes, recibiendo llamadas o con plazos apretados. En algunos casos también se presenta lo que es la irritabilidad de la persona, ¿no? Irritabilidad que el trabajador aquí responde mal, se frustra con facilidad o pierde la paciencia. Otra señal es que la persona se vuelve más lenta para actuar o responder, ¿no? Disminuye la velocidad y la tensión. Por ejemplo, en una sala de control, aquí el operador puede tardar más en reaccionar ante una alarma o dudar antes de tomar una decisión. Y eso pone también a riesgo lo que es la operación en general, aunque pues físicamente parezca que todo está bien, pero mentalmente no está rindiendo como debería de hacer. Y detectar este tipo de señales es para entender que el cerebro, igual que el cuerpo, necesitan un ritmo sano, ¿no? Y si hay sobrecarga, hay que revisar aquí cómo está diseñado el trabajo, ¿no? Cómo está diseñado el puesto de trabajo, cómo se organiza la información y si la persona tiene apoyo que necesita. Aquí tenemos los factores ambientales que afectan a lo cognitivo, ¿no? Muchas veces se piensa que si alguien está distraído o cometiendo errores es porque pues no se está esforzando lo suficiente. Pero lo que pasa aquí es que el ambiente en el que está trabajando le juega en contra también. El cerebro necesita aquí cierto orden y condiciones para poder funcionar bien y cuando eso no se respeta, ya empieza también a fallar. Empieza que el trabajador aquí pueda cometer algún error, pueda cometer algún acto inseguro subrestante. Uno de los factores que más afecta es el ruido, ese ruido constante o ruido fuerte, ¿no? No solo el volumen, sino también el tiempo. Hay que recordar que aquí
en la resolución ministerial a 375 nos menciona, ¿no? Que el límite permisible de ruido en una jornada laboral que es de 8 horas, pues es de 85 decibeles, ¿no? Y si este no cuenta con el EPP adecuado, como las orejeras o tapones, podría sufrir problemas auditivos hasta una pérdida de audición. Por ello es importante aquí considerar ello, ¿no? El ruido. Muchas empresas, sobre todo en producción, como sabemos, pues hay sonidos de maquinarias, alarmas, conversaciones cruzadas, teléfonos, ¿no? Y todo eso va entrando ya en la cabeza y va quitando lo que es la concentración. En una oficina también el problema aquí puede ser distinto, ¿no? Personas hablando por teléfono, impresoras, notificaciones de correos, ¿no? Y todos esos sonidos, esos ruidos también interrumpen la mente. Otro factor aquí es la luz, la iluminación deficiente o excesiva, ¿no? Cuando hay poca iluminación, el cerebro también tiene que hacer un esfuerzo mayor para poder interpretar lo que ve. Pero cuando hay demasiada luz, cuando hay demasiada iluminación o luz muy blanca o mal distribuida, también se genera incomodidad, ¿no? Muchas oficinas, hay personas aquí que trabajan con reflejos en la pantalla o con luces que les van directo a los ojos, lo que termina pues generando cansancio y dolor de cabeza. La temperatura incómoda también influye, que un ambiente muy caluroso hace que la mente se agote más rápido, ¿no? Uno muy frío hace que el cuerpo también se tense y eso afecta también el enfoque. En ambos casos, tanto eh, en ambientes muy calurosos o en ambientes muy fríos, en ambos casos la incomodidad interfiere también con el rendimiento mental. Tenemos aquí también el desorden visual, ¿no? Esos espacios desordenados o saturados, que es otra cosa fuerte. Un espacio lleno de papeles, lleno de objetos, pantallas abiertas o señales mal colocadas, obliga aquí al cerebro a poder buscar entre ese caos. Por ejemplo, ¿no? En una mesa de despacho, supongamos, ¿no? Donde todo está aquí mezclado, muchas cosas, el celular, los lapiceros, la computadora, inclusive también una taza de café, todos esos componentes tienden a ser molestos también, tiende a tener ese desorden visual, ¿no? Donde aquí el trabajador tarda más en encontrar lo que necesita, aquí se frustra y se agota mentalmente también. Por ello es importante aquí considerar un espacio ordenado y limpio. Y por último, tenemos aquí también las distracciones constantes, ¿no? Esa demasiada distracción visual o auditiva, como celulares que suenan, ventanas emergentes en la computadora o personas que interrumpen a cada momento, hacen que también la mente nunca termine lo que empezó, ¿no? Y en un ambiente así no se puede mantener la atención y el cerebro también queda saturado. ¿Cuál es el diseño cognitivo del puesto de trabajo? ¿No? Ese diseño de cognitivo del puesto de trabajo tiene que ver con cómo se organizan las cosas para que la mente funcione mejor. No se trata solo de tener el mobiliario correcto, ¿no? Una silla ergonómica, una buena mesa, ¿no? A la altura correcta, sino se trata de que todo lo que le rodea al trabajador también le ayude a pensar con claridad, a decidir sin errores y a no agotarse mentalmente. Uno de los principales principios es reducir lo innecesario. Muchas veces aquí los puestos de trabajo están llenos de cosas que pues no se usan o que distraen. Por ejemplo, ¿no? Digamos, en una cabina de control donde aquí hay botones antiguos que ya no tienen función, luces que siempre están encendidas aunque no indiquen nada, entonces eso también llena la vista y confunde al trabajador. Y al poder eliminar lo que no se usa, pues el cerebro ya tiene menos elementos que procesar. Otro principio es organizar bien la información. No es lo mismo tener las instrucciones escritas en una hoja mal pegada en la pared que tenerlas pues visibles, resumidas y ordenadas por paso. También es importante aquí usar señales
claras y visibles, ¿no? Por ejemplo, una luz roja debe de significar solo una cosa, que hay peligro, que pues hay que detenerse. Y si en una misma zona hay luces rojas que indican diferentes cosas, entonces el cerebro también se confunde. Lo mismo pasa con los colores fuertes, los símbolos o alarmas, ¿no? Todo debe tener un único significado y fácil de entender. Otro punto clave es evitar distracciones. En trabajos donde se necesita concentración como monitoreo de máquinas, revisión de piezas, programación de sistemas, también médicos, ¿no? Que cualquier movimiento o ruido innecesario interrumpe la actividad. Y finalmente, el diseño debe de facilitar la toma de decisiones. En vez de dejar que la persona tenga que pensar mucho antes una situación urgente, el entorno puede guiar su decisión, ¿no? Por ejemplo, un botón de parada de emergencia debe de ser grande, de color fuerte y estar a la mano. Si está escondido, pues o tiene el mismo color que otros, se pierde ese tiempo y se corre más riesgo de que el trabajador pues pueda cometer algún error. Tenemos algunos ejemplos aplicados por sector. Para ello, aquí estamos mencionando a los operarios de plantas industriales. Y el diseño cognitivo en el trabajo de planta, donde pues hay maquinaria, tiempos exactos y decisiones rápidas, puede marcar esa diferencia entre hacer bien una tarea, una actividad o cometer un error que afecte la producción o la seguridad tanto del trabajador como también la de sus compañeros. Un caso común está en los paneles de control, ¿no? Muchos operarios pues aquí trabajan frente a tableros que tienen decenas de botones, luces y pantallas. Y si estos elementos no están organizados de forma lógica, aquí el trabajador tiene que pensar demasiado para saber cuál botón apretar o qué señal mirar, ¿no? Otro punto clave es la presentación de instrucciones claras y visuales. En muchas plantas, pues se sigue procedimientos para poder mezclar productos, montar piezas o limpiar equipos. Y cuando estos pasos están escritos en hojas largas con letras pequeñas, sin lenguaje complicado, entonces se pierde tiempo en estos casos y se cometen también fallas. También está el tema del orden en el puesto de trabajo, ¿no? Organizar el área de trabajo para poder reducir los errores. Si un operario necesita buscar una herramienta cada vez que va a usarla o si las piezas están mezcladas en una misma caja, aquí su mente también se desgasta en cosas que no deberían de costar usar, ¿no? Finalmente, hay que pensar aquí en las tareas repetitivas, mejorar la atención en esas tareas, ¿no? Que son muy comunes también en estas plantas industriales. Cuando una persona repite lo mismo durante horas, aquí su atención también tiende a bajar. Ahora, para el personal de atención al cliente, ¿no? El trabajo del personal de atención al cliente es uno de los más exigentes a nivel mundial, ¿no? A nivel mental también. No, en sí no levantan peso, no operan maquinarias, pero su mente está funcionando al máximo todo el día, ¿no? Hablan con personas, responden dudas, resuelven problemas y todo eso al mismo tiempo que pues usan ya aquí un sistema o una base de datos que tienden también a saturar la mente del trabajador. Uno de los principales problemas que enfrentan es el exceso de información en pantalla, ¿no? Por ello es importante aquí organizar la información para poder responder más rápido, ¿no? Por ejemplo, en un centro de llamadas o en una ventanilla de atención, aquí el trabajador debe de tener abierta varias ventanas, ¿no? Una para el historial del cliente, otra para registrar el reclamo, otro para los protocolos. Y además también debe de estar escuchando al cliente, ¿no? Comprendiendo y hablando. Y eso tiende a saturar la mente rápidamente. Otro punto es la organización de la información. Aquí si el trabajador tiene que buscar en diferentes carpetas, ¿no? Manuales o correos para responder una consulta, su mente también se agota para terminar rápido la jornada.
También está aquí el tema con la sobrecarga por multitarea. No es común que en una tienda o una plataforma digital aquí el trabajador pues tenga que atender a una persona, ¿no? Mirar una alerta en pantalla, responder una consulta interna y al mismo tiempo también cumplir con un límite, un tiempo límite. Finalmente, un diseño cognitivo bien hecho también ayuda a comprender aquí mejor al cliente, ¿no? Si el sistema está organizado para mostrar primero los datos más importantes y si los formularios están resumidos y ordenados, entonces el trabajador también puede escuchar más y hablar menos para poder entender cuál es la necesidad del cliente. Y obviamente esto también beneficia, ¿no?, a la organización en cuanto a la fidelización de los clientes, por esa buena atención, por esa atención de calidad. No hay que olvidarnos entonces que el diseño cognitivo permite organizar la información para poder responder más rápido a las necesidades, a las preguntas, a las consultas de los clientes. También evita errores por excesos de datos. También reduce el estrés mental por demandas simultáneas, ¿no? Esto que va a evitar que el trabajador pueda sufrir problemas o riesgos aquí de psicosociales, también mejora la comprensión de lo que necesita el cliente. Ahora, para aquellos conductores o sectores de logística, el trabajo también, pues, aquí requiere de esa habilidad, ¿no? Esa demanda de un esfuerzo mental constante, desde recordar la ruta, interpretar las señales, también controlar los tiempos, revisar los pedidos y a veces también comunicarse con los clientes o centros de distribución. Todo esto al mismo tiempo que mientras también está en movimiento. Un primer punto clave es la forma en que se presentan las rutas e indicaciones, ¿no? En muchas empresas de transporte o delivery, aquí los conductores usan sistemas de GPS, ¿no? Con pantallas pequeñas y mapas confusos o instrucciones que llegan tarde. Esto obliga aquí al cerebro a estar más pendiente del camino y al mismo tiempo también tratando de poder entender lo que pasa, ¿no? Lo que dice la pantalla. Tenemos aquí, ¿no?, que el diseño cognitivo ayuda aquí para este sector mejorar la comprensión de las rutas y señales. También evita lo que son las distracciones en las cabinas y monitoreos. Aquí cuando el trabajador pues sí está concentrado, donde su diseño, donde su puesto de trabajo está bien diseñado, entonces aquí el conductor evita esas distracciones, ¿no? Todo ya está pensado para que la mente no se distraiga fácilmente. También facilita la toma rápida de decisiones y reduce la fatiga mental en trayectos largos. Pasando ahora para el personal de oficina digital, que recordemos aquí. Aquí están las personas, los trabajadores sentados frente a una computadora, frente a una pantalla, ¿no? Por ello, aquí el diseño cognitivo va a permitir justamente a poder evitar sobrecarga con multitareas o notificaciones. También les va a ayudar a poder organizar las pantallas y sistemas para poder trabajar con claridad, ¿no? En donde no estén muchas pantallas abiertas al mismo tiempo, sino tratar de organizarlos, en donde la mente no haga ese esfuerzo de poder estar buscando la información. También facilitar la lectura y el seguimiento de tareas. Aquí, por ejemplo, se podría utilizar lo que son los documentos con letras grandes, letras en donde se puedan entender fácilmente, ¿no? Y aquí ya la mente, el cerebro, pues no haría ese esfuerzo para entender la información que se quiere captar. Asimismo, ese diseño cognitivo va a permitir aquí reducir los errores por confusión o exceso de información. ¿Qué quiere decir ello entonces? Que al diseñar correctamente el puesto de trabajo para el personal de oficina digital, ¿no? Para ese personal que está a frente de una computadora, que está constantemente ahí revisando la pantalla, pues al diseñar correctamente, y aquí esos errores por confusión tienden a bajar, ¿no?
Bien, pasando ahora a otro punto clave, tenemos aquí el neurodiseño de interfaz y herramientas, ¿no? Muchas veces aquí el problema, pues, no es la persona, ni su formación, ni la actitud, sino el problema es la herramienta que se usa. Cuando una pantalla, una app o un sistema está mal diseñado aquí, obliga también a la mente, al cerebro, a poder hacer un esfuerzo innecesario. Y eso genera también errores, cansancio y frustración por parte del trabajador. Aquí el neurodiseño se basa en entender cómo funciona la mente para que las herramientas digitales y herramientas físicas sean fáciles de usar, ¿no? Por ejemplo, si una aplicación tiene, digamos, 30 iconos o un software tiene 30 iconos, entonces, y todos del mismo tamaño y el mismo color, es difícil saber cuál es el más importante. Pero si hay un solo botón verde que dice guardar y está separado, entonces el cerebro ya lo detecta de inmediato, ¿no? Y esto ya es parte ya de neurodiseño. El orden visual también importa aquí, ¿no? Cuando pues la información aparece desordenada, sin jerarquía, el cerebro no sabe por dónde empezar. Otro principio es no sobrecargar la vista ni la memoria, ¿no? Por ejemplo, en una empresa aquí de transportes, el conductor podría tener que memorizar los códigos de diseño, ¿no? Las normas, las reglas y luego escribirlos al llegar. En vez de eso, se podrían implementar lo que son tarjetas con colores por zonas y códigos ya impresos, ¿no? Y así ya se reduce lo que es ese esfuerzo mental y se libera espacio en la mente para otras tareas más importantes como es la atención al camino, esa atención a la ruta que deban de tener. También es fundamental aquí que las herramientas den una respuesta clara, ¿no? Si un trabajador envía un reporte, tiene que saber si se envió bien o si hubo pues un error o falta. Y un buen diseño muestra esos mensajes, ¿no? Con palabras simples, colores claros y señales visibles. Esto evita lo que son las dudas y repeticiones que parte del neurodiseño, pues es funcional, ¿no? Buscar aquí que la herramienta ayude a pensar mejor y no confunda el cerebro. Ahora hablando de lo que es la tecnología, ¿no? De apoyo a la neuroergonomía, cuando la tecnología está bien usada, puede ser una gran aliada para poder cuidar ese esfuerzo mental que pues hacen las personas en su trabajo. Un buen ejemplo son los sensores que detectan fatiga o pérdida de concentración. En algunas empresas, aquí ya se están colocando lo que son los sensores en las cabinas, ¿no? En las oficinas, en las áreas de trabajo. Y estos aparatos eh, miden los movimientos, digamos, de los ojos, los parpadeos, el tiempo de reacción. Y si el sistema nota que el personal, que el trabajador está perdiendo atención o si está en una actitud rara, ¿no? Emite una alerta suave o sugiere también una pausa, que esto también ayuda a prevenir lo que son los accidentes antes de que ocurran. También están los sistemas que organizan tareas de manera más clara, ¿no? En muchas oficinas, pues están usando plataformas donde los pendientes aparecen aquí desordenados o sin prioridad. Pero hay tecnologías que ya permiten ver todo en un solo tablero, ¿no? Con los colores que indican urgencia, que indican estados de avance, que indican recordatorios que de cierta forma no se saturan. Otra tecnología muy útil son las alarmas inteligentes. Aquí muchas veces los lugares de trabajo tienen alarmas que suenan por todo y a toda hora, ¿no? Y eso también desgasta la mente, desgasta el cerebro y hace que la persona deje de reaccionar. Cambio, las alarmas inteligentes suenan solo cuando es necesario y cambian de tono según la urgencia. Además, están las plataformas digitales con diseño cognitivo, es decir, no aquellas que tienen botones grandes, colores bien usados y los pasos simples. Y por último, una tecnología que está creciendo mucho
la actualidad, que es la realidad aumentada, ¿no? En algunas empresas, por ejemplo, los trabajadores están usando lo que son esas gafas o también tablets que les muestre el paso a paso lo que deben de hacer como si lo vivieran encima de la realidad, ¿no? Y así ya no tienen que recordar todo ni leer manuales extensos. Entonces aquí la tecnología también hace el trabajo más claro, ¿no? Más seguro y menos agotador para la mente, para el cerebro. Cuando se elige bien esta tecnología y se adapta también al trabajador, ya se convierte pues en una herramienta muy poderosa para poder aplicar lo que es la neuroergonomía en el día a día de las actividades laborales. Bien, tenemos aquí la medición de la carga cognitiva, ¿no? Para poder mejorar algo, primero hay que medirlo. Eso hay que tenerlo bien en claro. Y aunque la carga cognitiva pues no se ve, ¿no? Como un dolor en la pierna o como una lesión normal, ¿no? En un trabajador, pero existen aquí formas sencillas de saber cuándo una tarea está cansando demasiado al cerebro del trabajador, ¿no? Y eso permite también tomar decisiones a tiempo antes de que el trabajador cometa errores o se frustre. Bien, para ello tenemos aquí unos puntos fundamentales. Por ejemplo, las encuestas simples sobre el esfuerzo mental, ¿no? Realizar esas encuestas cortas donde se le pregunta directamente al trabajador qué tanto esfuerzo mental sintió al hacer una tarea, al hacer una actividad, ¿no? Por ejemplo, en una empresa de servicios, al terminar aquí de usar un nuevo sistema digital, se le podría pedir aquí al trabajador que marque del 1 al 10 qué tan cansados se sentían mentalmente, ¿no? Si habían entendido bien las instrucciones y si sintieron presión en esa actividad. Otro método útil es la observación de errores, las pausas y las dudas, esa observación directa, ¿no? Si un trabajador pues se equivoca seguido, duda de los pasos que antes hacía con seguridad o necesita muchas pausas, entonces también eso es una señal de que su mente pues está sobrecargada. También se puede aquí realizar ese monitoreo de signos físicos como el parpadeo, el tiempo de reacción y los gestos, ¿no? Como aquí el parpadeo más lento, los gestos de cansancio, los bostezos o el tiempo que alguien tarde en reaccionar, ¿no? En algunas empresas aquí, como hemos mencionado, usan lo que son los sensores o cámaras que detectan si es que el trabajador está empezando a cerrar los ojos o está teniendo algunos gestos inhabituales. Otra forma sencilla de poder medir esta carga cognitiva es la comparación entre tareas con y sin distracción, ¿no? Una con muchas distracciones y otra más claras y más simples. Y si la persona tarda menos, comete menos errores y se siente mejor con la versión simplificada, entonces es evidente que en la otra había carga cognitiva excesiva. Entonces es parte aquí considerar cada uno de estos métodos, por así decirlos, para medir la carga cognitiva que pueda presentarse ahí en el ambiente laboral. Pasemos ahora a la neuroergonomía y la prevención de riesgos, ¿no? Muchas veces cuando ocurre un accidente, un error en el trabajo, se busca que la persona falló, ¿no? Se revisa si el trabajador se distrajo, si no prestó atención o si se equivocó al presionar algún botón de la maquinaria, ¿no? O al hacer mal sus actividades, pero pocas veces se analiza por qué esa persona falló mentalmente, ¿no? Justamente aquí la neuroergonomía nos permite atender eso, ¿no? Cómo el diseño del entorno influye directamente en la seguridad, ¿no? Cuando un puesto de trabajo está mal organizado, cuando la información está desordenada o hay demasiados estímulos, aquí la mente también se confunde. Y esa confusión pues puede terminar en, en una caída, en una decisión equivocada. Otro problema común es el exceso de alarmas, ¿no? Si todo suena, todo parpadea, todo vibra,
el cerebro también se acostumbra, ¿no? Y deja de reaccionar a lo más importante. La atención sostenida es otra clave para prevenir riesgos en trabajos donde la persona hace lo mismo durante horas, como vigilancia, monitoreo de cámaras, ¿no? Manejo de vehículos o control de procesos. El cerebro aquí se cansa y pierde también ese enfoque. Además, aquí la neuroergonomía disminuye lo que es el agotamiento mental, ¿no? Que es una de las causas más comunes de los errores humanos en oficinas, por ejemplo, cuando una persona tiene que atender muchas cosas a la vez y cambiar de tarea cada cierto tiempo seguido, su cerebro también llega al final del día pues tan saturado que empieza a cometer fallas, empieza a cometer errores, ¿no? Organizar aquí los bloques de trabajo, quitar esas distracciones y ofrecer herramientas simples debe ser parte fundamental del diseño de puesto de trabajo. Finalmente, la prevención de riesgos se da en el diseño del lugar de trabajo, ¿no? Si el entorno está hecho para que la mente entienda mejor, se enfoca más y se equivoca menos, entonces hay menos accidentes, menos estrés y más confianza por parte del trabajador. Bien, tenemos aquí una tabla en donde hace referencia pues a la carga física y a la carga cognitiva, que son dos enfoques diferentes, ¿no? En primer lugar, aquí la carga física exige esfuerzo del cuerpo, ¿no? Exige esfuerzo de los músculos, de la espalda, de las piernas. Por ejemplo, una persona que trabaja cuando aquí carga sacos, que empuja carretillas o que está de pie por horas, ¿no? Aquí su cuerpo se cansa, siente dolor eh, físico, ¿no? Parte de de su cuerpo. Ya eso ya llamamos carga física. Pero la carga cognitiva exige otra cosa más, que es el esfuerzo de la mente, ¿no? Pensar, decidir, recordar pasos, resolver los problemas, estar atento durante mucho tiempo. La carga física se nota ahí como lo menciona, ¿no? En el cuerpo, en el dolor de espalda, el dolor muscular, agotamiento físico, pesadez en los brazos, ¿no? En cambio, la carga cognitiva aquí se nota en otras señales. Ya la persona se confunde más seguido, se olvida pasos de las actividades, se equivoca, se le nota la cara cansada o responde más lento, ¿no? Y eso ya es agotamiento mental que pues no siempre se presenta a simple vista. También ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo claro, ejemplo típico, que aquí en la carga física es levantar peso, estar de pie mucho tiempo y en la carga cognitiva, pues realizar actividades en que se realiza resolver problemas, usar muchos sistemas a la vez. ¿Cuáles son los riesgos asociados aquí para la carga física? Pues son las lesiones, las contracturas, problemas en la columna, problemas físicos en general. En cambio, la carga cognitiva, pues están ya referidas a lo que son los errores, olvidos, estrés, baja concentración. ¿Cómo se previene la carga física? Pues con una postura correcta, ¿no? Con las pausas activas, herramientas ergonómicas, silla ergonómica, mesa ergonómica, todo lo que tenga que ver con ergonomía. Para la carga cognitiva, aquí parte de la neuroergonomía, pues nos menciona que las tareas deben de estar organizadas, la información debe de ser clara, ¿no? Con un tamaño de letra adecuado, también menos distracciones. ¿Quienes la experimentan aquí esta carga física? Pues trabajadores en producción, construcción, transporte, ¿no? Y en la carga cognitiva, personal de oficina, atención al cliente, operadores. Claro que cualquier trabajador puede padecer de esta carga cognitiva, independientemente de del sector a donde pertenece. Tenemos aquí otra parte fundamental que es la gamificación y la neuroergonomía.
Entonces aquí también se puede cuidar la mente a través de la forma en la que se motiva y se guía a las personas. Allí es donde entra ya la gamificación, que esta gamificación es una técnica que toma ideas de los juegos, ¿no? Como puntos, retos, recompensas, niveles, y las aplica al trabajo. Pero no se trata solo de jugar por jugar aquí, ¿no? La gamificación ya nos menciona que se trata de activar el cerebro de forma positiva, ¿no? La gamificación aquí ayuda porque pues motiva sin presión, no obliga, sino que genera ganas de participar. Y aquí en empresas, por ejemplo, ¿no? Se están implementando un sistema donde los equipos ganan estrellas por completar rutinas sin errores. Y al final de la semana, pues el grupo con más estrellas puede elegir un beneficio simple, ¿no? Como cambio de turno, refrigerio preferido, una pausa extra. Y esto aumenta, ¿no? Lo que es la participación, baja lo que son los errores y también el ambiente se vuelve más positivo. Otro beneficio es que la gamificación aquí da la retroalimentación inmediata, ¿no? Cuando uno juega, también sabe al instante si va bien o va mal. Y ese principio pues se puede aplicar también en el trabajo, ¿no? También ayuda a reducir el aburrimiento y fatiga mental. En trabajos repetitivos, donde pues aquí la mente se empieza a distraer, eh, aplicando lo que es la gamificación, podríamos renovar lo que es el interés. En una empresa donde los supervisores también lancen estas misiones del día, como cumplir ciertas tareas en el tiempo sin errores o colaborar con otro equipo, entonces aquí se pueden acumular lo que son puntos que podrían canjearse por pequeños premios, ¿no? No premios grandes, sino pequeños premios, premios simbólicos, en donde ya el personal empiece también a ver las tareas como retos y no como una carga. Además, la gamificación también mejora la atención y la memoria, ¿no? Porque pues convierte las instrucciones en parte de las experiencias. Y por último, la gamificación también hace claras las metas de trabajo, ¿no? Cuando hay niveles, hay metas pequeñas y recompensas visibles, entonces el cerebro también entiende mejor lo que se espera. En vez de dar instrucciones abstractas, ¿no? Como decir, hazlo bien, aquí la persona sabe qué lograr, ¿no? Cómo avanzar y qué beneficio va a recibir. Aunque el premio sea muy pequeño, pues hay ese reconocimiento, ¿no? Ese incentivo en donde el trabajador también se siente valorado. ¿Cuáles son las buenas prácticas para el diseño cognitivo? Pues para aplicar bien la neuroergonomía en el día a día, eh, lo que se necesita es observar con detalle cómo funciona la mente en el puesto de trabajo y también aplicar esas nuevas y buenas prácticas que faciliten ese funcionamiento, ¿no? Tenemos ahí algunas. La primera buena práctica es mostrar solo lo necesario, ¿no? Mostrar solo lo necesario. En muchos lugares, pues, hay tanta información en carteles, pantallas o manuales que el trabajador ya no sabe por qué mirar, ¿no? Por ejemplo, aquí en una empresa pueden tener pizarras con instrucciones de varios procesos y todo mezclado. Aquí lo primordial es reorganizar la información por zonas con pasos cortos y también incluyendo imágenes, ¿no? Que permitan aquí a los trabajadores a captar la información y que el cerebro también capte y retenga esa información que se quiera compartir. Otra práctica clave es usar colores y formas para guiar la atención, ¿no? Con los colores deben de tener sentido, como por ejemplo el rojo para detenerse o prohibido, ¿no? El verde para continuar, el amarillo para advertir, ¿no? También se pueden usar flechas, bordes, iconos o líneas que ayuden también a la vista a saber qué es lo que importa en ese momento. También se debe de mantener lo que es el orden visual y físico, ¿no? Aquí es importante ello. Y una cuarta práctica es evitar las interrupciones constantes.
Cada vez que una persona cambia de tarea, su mente también necesita tiempo para volver a concentrar. Si suena una alarma sin motivo, pues entra alguien a preguntar algo, llega a correos cada 5 minutos, entonces el cerebro también se sobrecarga y eso afecta lo que es la concentración y también pues es un factor en donde el trabajador pueda cometer algún error. Es fundamental aquí también facilitar las decisiones rápidas y claras. Aquí cuando la persona tiene que pensar demasiado para elegir, también se agota, ¿no? En cambio, si las opciones están claras y bien presentadas, también decide mejor y más rápido. Y por último, pero no menos importante, hay que consultar a quienes usan el puesto cada día, ¿no? Hay que preguntar al trabajador qué parte te cansa más, qué es lo que más te confunde, qué crees que podríamos mejorar, ¿no? Este tipo de preguntas va a ayudar también a que el trabajador pueda sentirse escuchado y sentirse más a gusto en su ambiente laboral. Para finalizar, vamos a ver aquí cuál es el rol del liderazgo y los equipos de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Recordemos que la neuroergonomía, eh, para que funcione de verdad, se necesita un liderazgo comprometido, ¿no? Un liderazgo que sepa dar ese ejemplo, que trabaje escuchando y también actúe para cada situación que se vaya a presentar de la mejor manera. Primero, aquí los líderes y los equipos de seguridad deben de estar atentos a las señales de sobrecarga mental, ¿no? Observar esas señales. También es fundamental aquí que el liderazgo promueva entornos de trabajo claro, sin ruido visual ni distracciones innecesarias, ¿no? En una oficina, aquí, por ejemplo, el gerente, que es el líder, puede pedir reducir lo que es la cantidad de correos internos y centralizar la comunicación por un solo canal, que esto va a ayudar a que el equipo también esté más enfocado y menos confundido. Otro punto clave es escuchar al trabajador y adaptar el diseño, ¿no? También formar hábitos que cuidan la mente y dar el ejemplo con prácticas seguras y humanas, ¿no? Esa relación de lo que dice con lo que hace, ¿no? Dar ese ejemplo a los trabajadores para que también ellos se sientan escuchados y en confianza para poder realizar mejor sus actividades. Bien, entonces de esta manera hemos terminado la sesión del día de hoy. Hemos visto parte entonces de la neuroergonomía, que es fundamental también, ¿no? En el sector de seguridad y salud en el trabajo. Hemos visto, y aquí la neuroergonomía nos recuerda que las personas no son robots, ¿no? Y si el trabajo está mal diseñado, también la mente se cansa. Si está bien pensado, la mente rinde, aprende y disfruta mejor sus actividades y también se cuida, ¿no? Aquí debemos de cuidar cómo pensamos, cómo decidimos, cómo entendemos las actividades. Y eso empieza con algo muy simple, ¿no? Con observar, preguntar, escuchar y mejorar. Que el trabajo de aquí es un trabajo de todos, no solo del área de seguridad y salud en el trabajo, sino también parte de los trabajadores. Así que nada, nos vemos en una próxima sesión. Se cuidan todos.